En primer lugar, pues muchas gracias por los no spoilers. Ha costado después de tantos cursos que no nos pisemos entre presentaciones. Ya hemos contado que el curso tiene una estructura muy definida. En este caso vamos a seguir por el tema 3, fusión por confinamiento magnético, que es una de las dos aproximaciones que tenemos para conseguir la fusión nuclear. Vamos a hacer un pequeño recordatorio muy breve sobre lo que nos han contado hasta ahora. En primer lugar, que la reacción que aquí nos ocupa y la que más nos interesa es la del deuterio-tritio, ¿no? Asimismo, necesitamos cumplir ciertos requisitos para que ocurra esa reacción, la reacción de fusión nuclear, que es tener un plasma y, a su vez, que a ser posible que esté confinado. ¿Cuáles son las tres formas que nos han contado hasta ahora de confinar un plasma? Pues, en primer lugar, tenemos la confinación gravitatoria, que se puede ver fácilmente lo que ocurre en el Sol. Confinamiento magnético, que va a ser la que se comenta en este tema, y confinamiento inercial, que es la que se ve en esta imagen, va a ser el próximo tema. Evidentemente, este es el tema dedicado a fusión por confinamiento magnético, y la presentación tiene una estructura muy simple. Voy a intentar hacerla lo más amable posible. En primer lugar, pues haremos referencia al criterio de Lawson y cómo lo cumplimos, o cuál es la aproximación para cumplirlo en esta solución tecnológica, control y dinámica del plasma, las soluciones tecnológicas, porque aparte de tener confinamiento inercial o magnético, a esa aproximación tenemos diferentes soluciones tecnológicas. Y por último, ya de cara a un ambiente más ingenieril, pues principales componentes de un reactor de fusión por confinamiento magnético y cuáles son sus principales funciones dentro del reactor. Recordamos el criterio de Lawson. En el caso de la fusión por confinamiento magnético, la aproximación para cumplirlo va a ser trabajar con grandes tiempos de confinamiento. Aquí vemos una breve comparación con confinamiento inercial. Tampoco quiero hacer yo spoiler a siguientes temas. En función por confinamiento magnético, la aproximación sería aumentando muchísimo la densidad del plasma. En este caso, lo que buscamos es aumentar el tiempo de confinamiento. Si representamos el resultado del producto triple que se ve allí, para las diferentes reacciones de fusión que podemos abordar, volvemos a observar que la del deuterio-tritio es la que, a la vista de esa gráfica, más fácil nos presenta cumplir ese requisito. A la hora de la ganancia de energía, aquí vemos, si se ve correctamente, cómo han avanzado los diseños durante la historia y cómo se espera que avance el diseño hasta ITER. Es una palabra que ahí no se ve, pero que vais a escuchar 80.000 veces durante el curso, y ya veremos por qué y de su importancia, porque va a ser el primer reactor de fusión por confinamiento magnético que alcance el criterio de ignición que antes nos comentaba el amigo Charlie. Yendo a dinámica del plasma, o cómo controlar el plasma, no es una cosa sencilla, y no quiero entretenerme mucho con las fórmulas para ser un poco más amable. Recordar simplemente la fuerza de Lorentz inherente a cualquier campo electromagnético y cómo se comporta una partícula cargada dentro de ese campo. Evidentemente podemos variar su comportamiento cambiando las componentes tanto eléctricas como magnéticas. Dentro de un campo magnético uniforme, esa carga se movería perpendicular al campo, y si además añadimos una componente de velocidad paralela a ese campo magnético, este sería el movimiento helicoidal que presentan esas partículas cargadas. Evidentemente, construir un reactor que sea un tubo infinito va a ser tecnológicamente imposible. ¿Cuál es la solución? La solución es cerrar el círculo, construir lo que se conoce como un toroide, pero también nos surge el problema, la velocidad de deriva, que es inherente a esa solución debido a que pueden aparecer fuerzas externas, sobre todo gravitatorias, fuerzas centrípetas, que nos desconfinen o nos desvíen las trayectorias que siguen esa partícula. Entonces, ¿cuál es la solución para compensar esa velocidad de deriva? Que va a ser insertar un segundo campo magnético conocido como campo poloidal. Combinando el campo toroidal con el campo poloidal vamos a conseguir el confinamiento helicoidal del plasma. Es decir, tenemos una serie de imanes que nos confinan el plasma de esta manera, y luego tenemos que añadir un segundo campo magnético que hagan que esas partículas que circulan en ese campo no se vayan hacia las paredes del reactor.
evidentemente para tener el plasma confinado. La manera de inducir ese campo poloidal nos lleva a las dos aproximaciones tecnológicas que hay en este tipo de fusión por confinamiento magnético. La primera de ellas es el tokamak y la segunda es el stellarator. El tokamak es la aproximación rusa a la obtención de ese campo poloidal y el stellarator es la aproximación americana al mismo. Empezamos por el stellarator, que es el más complicado. Aquí lo que se hace es directamente construir un campo magnético que directamente provoque ese campo poloidal y que tenga el plasma confinado. Ya se puede ver que es un diseño altamente complicado y difícilmente fabricable desde el punto de vista ingenieril, aunque desde el punto de vista de funcionamiento presenta muchas ventajas con respecto a la otra aproximación que es el tokamak. Evidentemente en este sistema podemos trabajar en modo continuo, ya veremos ahora en la siguiente diapositiva de qué se trata eso, y este tipo de confinamiento evita lo que conocemos como disrupciones, que básicamente es que perdemos el confinamiento del plasma, y va a ser uno de los problemas que veremos durante el curso. De este tipo de reactores ya hemos tenido, hay varios sistemas. El que mejores resultados arroja a día de hoy es el Wedelstein alemán, creo que es la primera vez que digo bien el nombre, y en España tenemos a día de hoy todavía el TJ2, que se ubica en Madrid, en el CIEMAT. El tokamak quizás es la solución un poco más asequible desde el punto de vista ingenieril, y básicamente una idea. Nos va a costar mucho menos entenderlo si concebimos este reactor como un transformador eléctrico. ¿Y por qué digo eso? Porque la forma de conseguir el campo poloidal va a ser insertando una bobina por en medio del toroide que actúe como primario del transformador. Al tener esa bobina, induce la corriente eléctrica en el plasma, que actuaría como el secundario del transformador y por tanto nos permitiría tenerlo confinado, induciendo una corriente eléctrica a lo largo de esa bobina, monótonamente creciente. ¿Qué significa eso? Que necesitamos estar aportando una corriente eléctrica continuamente creciente, pero no es posible tenerla hasta el infinito. Es decir, en algún momento esa corriente tiene que parar. Eso que nos provoca que el funcionamiento no sea continuo. Tenemos un funcionamiento pulsado. Eso ha sido una de las grandes diferencias que tenemos con respecto al concepto de stellarator. Y ya que esta aproximación es la más sencilla desde el punto de vista ingenieril, por supuesto, hay una gran cantidad de diseños, o el futuro de este tipo de energía quizás vaya más por esta línea, y de hecho ITER, que va a ser uno de los grandes proyectos, y va a haber un tema especialmente dedicado a él, la bandera de este tipo de tecnología. Aparte de ITER, por supuesto, está JET, con grandes resultados, y otra lista enorme de reactores. Principales componentes de un reactor de fusión por confinamiento magnético. No quiero pisarme mucho con el tema que se centra en ITER, pero me voy a ayudar un poco de lo que va a ser o de lo que sería ITER para explicar los principales sistemas que tiene este tipo de reactores. En primer lugar tenemos la vasija de vacío. La vasija de vacío, como su propio nombre indica, está en vacío, es el corazón de la central y es donde se está alojando el plasma. Principal problema, que es el que recibe toda la radiación y toda la irradiación neutrónica que procede del plasma, y por tanto el material del que esté hecho la vasija de vacío necesita unas propiedades extremadamente fuertes. En segundo lugar tenemos el criostato. El criostato, su principal función es refrigerar o aportar suficientemente frío a las bobinas superconductoras que hay alrededor del toroide, las que aportan ese campo helicoidal que habíamos visto antes. Otros sistemas, pues tenemos el manto reproductor, que ya nos han comentado antes en el esquema de planta, que vamos a necesitar producir tritio, para lo que requerimos un manto reproductor a base de litio que produzca ese tritio que posteriormente se use como combustible. Al final es un ciclo que se realimenta en el propio reactor. Y por último, uno de los sistemas más importantes y al que va dedicado la siguiente diapositiva, que es el divertor.
El divertor, su principal función es aguantar o intentar minimizar los daños que se producen por las disrupciones o los modos localizados en el borde, el ELM que se conoce. Los modos localizados en el borde es un aspecto inherente al plasma y que va a pasar sí o sí, por eso el objetivo es minimizar sus daños, y la disrupción surge cuando tenemos alguna perturbación sobre el plasma. Al tener esa perturbación, lo que conlleva es que se desconfine el plasma y deposite toda su energía en las paredes de la vasija de vacío. Eso va a ser un problema a evitar, y ya veremos en el tema de retos de la fusión nuclear que el divertor es uno de los principales componentes en el que avanzar en los siguientes años, y en el caso de ITER tendría esta forma, y en el caso del Stellarator sería un poquito más complejo de nuevo. Y el último aspecto, ya hemos visto que el plasma tiene que estar lo suficientemente caliente, pero para llegar a ese punto hemos necesitado aportarle una gran cantidad de energía. Pues en primer lugar, la primera manera de aportarles energía es el calentamiento óhmico, que es básicamente por efecto Joule. Conseguimos depositar energía en el plasma. Esa sería la primera fase. La siguiente fase, ya que ese calentamiento no es ilimitado, sería el calentamiento por ondas magnéticas. En ese calentamiento lo que hacemos es, básicamente lo que se haría en un microondas, inducir una onda electromagnética con la misma frecuencia del plasma, para una vez entren en resonancia se pueda depositar la energía que se requiere. Y la última fase del calentamiento sería el calentamiento por inyección de partículas neutras. Hablamos de partículas neutras porque al tener un campo magnético que rodea al sistema, necesitamos que esas partículas lleguen al interior del plasma. Y para ello pues inyectamos esas partículas neutras con alta energía que las van a depositar en el plasma. Y al final vamos a llegar a la ignición, en la que el plasma va a funcionar de modo autosostenido. No va a necesitar ningún calentamiento ni depositar ninguna cantidad de energía más. Y como conclusiones, ya hemos visto que en fusión por confinamiento magnético, la forma de alcanzar el criterio de Lawson es mediante el tiempo de confinamiento, y ya veremos que en fusión por confinamiento inercial va a ser diferente la forma de abordar ese criterio. Las dos soluciones tecnológicas que hemos visto, el tokamak y el Stellarator, surgen a la hora de generar el campo poloidal que se requiere para contrarrestar esa velocidad de deriva, la que nos llevaba las partículas cargadas a la pared del reactor. Y ambas aproximaciones comparten gran cantidad de componentes, y muchos de ellos se presentan como aspectos clave en el desarrollo de este tipo de tecnología. En el tema de retos de fusión nuclear veremos cuáles son los que más desarrollo requieren y qué se espera de ellos en los próximos años. Así que muchas gracias. Os voy a dejar con el tema 4, el tema de fusión por confinamiento inercial, y mientras mi compañero